Bonsoir. Après la vision de ce film remarquable, nous avons... Buenas tardes. Después de esta película tan notable, tenemos la suerte de contar entre nosotros con unas personas que están comprometidas en su país y que desde hace años que trabajan en su país. Quiero primero dar la bienvenida a Gael García Bernal, actor y director y además activista político, que además ha hecho una película sobre las migraciones entre México y Estados Unidos, también cofundador del Festival Ambulante, y que esta tarde en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que México necesita un apoyo incondicional de la comunidad internacional. Gael, por favor, bienvenido. Merci. Anabel Hernández. Y ahora Anabel Hernández, que es periodista de investigación, hace muchos años que trabaja sobre la corrupción, la impunidad en México, y ha investigado la desaparición de 43 estudiantes y autora de un libro sobre los narcotraficantes, y va a hablar de la situación tan difícil de trabajo en México. Así que, Anabel, bienvenida, es un placer darte la bienvenida. Ischel Cisneros. Y ahora Ischel Cisneros, también periodista y que dirige el Centro Nacional de Comunicación Social en México. Es un medio de comunicación alternativo para contrarrestar el monopolio. También trabaja mucho en la lucha contra la impunidad y por esta ley que adoptó el Congreso en diciembre del año pasado, una ley sobre la seguridad interior que da prácticamente carta blanca. Y es un placer darle la bienvenida a Ischel Cisneros. Juan Carlos Sonibulos est lui aussi un défenseur des droits humains. Il travaille avec des populations autochtones depuis une vingtaine d'années. Et pour son travail, il a été harcelé, il a été kidnappé, il a passé des mois en prison, il a été torturé. Vous entendrez son témoignage pendant ce débat. Le plaisir d'accueillir Juan Carlos Sonibulos. Bienvenido, es un placer darle la bienvenida a Juan Carlos Sonibulos. Quelques minutes encore. Y unos minutitos más antes de empezar el debate para presentarles un breve vídeo de la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, que en 3 minutos y medio de manera muy impactante da muchísima información para enmarcar todo lo que está en juego y entender el enorme problema ante el que se encuentra México y su población. El conflicto zapatista en los 90s, así como recientemente en el caso Ayotzinapa, se ha generado un precedente de cómo la autoridad puede violar los derechos humanos generación tras generación sin ninguna consecuencia. Como saben que pueden actuar de esa manera y tranquilos de que nadie los va a castigar, siguen abusando de su autoridad con absoluta impunidad. ¿Qué tan grave es esto? Hablemos de la llamada guerra contra las drogas.
En 2006, lo primero que se hizo fue poner a los militares al mando de la seguridad pública. Se han involucrado alrededor de 96,000 elementos, número que equivale a los soldados que tenía Estados Unidos en Afganistán para mayo del 2012. Esta guerra se ha convertido en la principal causa de muerte de jóvenes en el país y ha causado más de 150,000 asesinatos en toda la población. También creció el número de desapariciones forzadas. Se estiman más de 28,000, y aunque existen denuncias, las autoridades han demostrado su falta de voluntad para resolverlas y hacer justicia. Otro problema muy grave, pero del que se habla poco, es el desplazamiento de la población a causa de la violencia. Tan solo en 5 años, entre 2011 y 2015, más de 280,000 personas se han visto forzadas a dejar sus hogares. Este fenómeno es casi invisible, ya que el movimiento ocurre a cuentagotas, pero se trata de una crisis humanitaria a gran escala en todo el país. Para comparar, durante la dictadura chilena, 210,000 personas fueron exiliadas en el transcurso de 17 años. Hoy vemos un México cansado por la guerra, donde la sociedad vive con miedo en un ambiente de violencia generalizada. ¿Es posible imaginar un México diferente? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si una persona que tortura fuera castigada? Si la autoridad que dio la orden fuera a la cárcel? ¿Qué pasaría si el gatillero que dispara una pistola fuera enjuiciado? ¿O si un jefe de jefes no pudiera escaparse de la prisión? ¿Qué pasaría si el dinero y el poder no pudieran doblegar la justicia? ¿En qué país viviríamos? Forma parte de la solución. Evita ser parte de la corrupción. Denuncia cuando seas víctima de un atropello. Escríbelo en las redes sociales. Comparte los atropellos que denuncien otros. Somos muchos. Nos tienen que ver. No te calles. La impunidad comienza con el silencio. Entra a nuestra página y conoce algunas formas en las que puedes denunciar y ayudar. La impunidad empieza con el silencio. Ese es el texto que leían en ese documental, que la impunidad empieza con el silencio. Y hoy García Bernal estabas en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos y has lanzado una llamada vibrante. ¿Por qué lo has hecho ahora justamente? Pardon, bonsoir. Mon français, c'est Buenas tardes, mi francés es un poco terrible, pero l'année prochaine, je parlerai bien. el año que viene hablaré bien. Español, francés, inglés. Español. ¿Puede hablar español, por favor? Sí, hablo español. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá, por venir a ver esta película, por recibirnos así, por ver este clip. Seguramente todos ustedes están ya adentrados e interesados en este tema, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Y siento que a todos los que estamos aquí a diferentes niveles, de diferente forma, tenemos una misma preocupación, una misma inquietud, que es poder lograr que se haga algo al respecto, algo que realmente ocasione un principio de un proceso de pacificación. Y lo digo con tanto, no sé, como queriendo dimensionar las múltiples posibilidades y los múltiples acercamientos que puede haber hacia esta solución. Creo que todos tenemos algo que decir al respecto, todos vivimos bajo ese miedo, bajo esa necesidad de no tener que lidiar con este dolor todos los días, de no tener que lidiar con este miedo. Chaque jour, avec cette crainte, nous avons cette sensation que tout est tellement fragile.
Déjà, pour commencer, l'être humain est fragile. Alors, vivre de cette façon est véritablement épuisant. Nous devons vivre la vie vraiment dans son sens absolu. Donc, je vous invite, je vous provoque aussi en quelque sorte, pour que tous les yeux du monde puissent se concentrer sur cette société et que tout le monde puisse établir un dialogue et, si possible, intervenir, participer, avoir un mot à dire par rapport à ce qui se passe au Mexique. Car nous vivons un moment où nous pouvons justement poser toutes ces questions et peut-être y trouver des solutions, trouver des réponses. Vous savez tous que nous nous trouvons au milieu d'un processus électoral très long, très très long. Et il y a beaucoup de ces sujets qui sont justement en jeu. Et c'est le moment idéal pour poser ce genre de questions. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Mexique a besoin de sentir que le monde le regarde. Le monde attend de voir également des changements. Le monde a besoin de voir que le Mexique se porte bien. Notre principal interlocuteur est bien sûr les États-Unis. C'est le pays qui a dit qu'il n'y a pas une organisation mondiale, un ordre mondial. Et c'était net avec Bush. Nous avons vu que les États-Unis peuvent très bien violer le droit international. Et le Mexique doit montrer que nous pouvons tous trouver une solution à des sujets qui ne sont pas spécifiques au Mexique, mais que l'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Je vais dire demain la même chose et j'ai un espoir. J'ai l'espoir de voir tout notre travail, de voir parte de este proceso de democratización, podemos incidir para que esto cambie de una vez por todas. Alors j'aimerais peut-être faire réagir les autres participants. Entonces me gustaría a ver si los otros participantes del debate, si los demás podéis también decir algo, opinar sobre esta cuestión de la impunidad en México, porque es conocido, pero quizá no suficientemente conocido, y también quizá decir algo sobre este llamado de la comunidad que hace falta una participación internacional sobre la situación en México. ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Qué opinión tienes sobre esta llamada de ayuda, por favor? Anabel Hernández, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo soy periodista de investigación mexicana desde hace 25 años y México en este momento es el país más peligroso para ejercer periodismo, incluso más peligroso que Siria. Del año 2001 a la fecha, a febrero de 2018, han sido asesinados en México 172 periodistas, 172 de manera absolutamente impune. El 99% de los casos es impune. Tan solo en el 2017 fueron asesinados 14 periodistas, 12 en Siria, que es un estado declaradamente en guerra, donde el mundo claramente puede ver lo que está ocurriendo ahí. México, que se supone que es una de las 15ª economías mundiales, México que vive al lado de Estados Unidos, México que se supone que vive en un estado de democracia, México que se supone que es una república, 14 periodistas asesinados en el 2017. Estamos hablando de una crisis, como lo explicaba Gael, que no solo corresponde a México. Lo que está sucediendo en México no es solo corresponsabilidad del gobierno corrupto mexicano,
no es solo corresponsabilidad de los carteles de la droga, no es solo corresponsabilidad, y hay que decirlo honestamente, de la cultura de ilegalidad que existe en México, una cultura de ilegalidad que ha permeado en todos los sectores, desde el sector popular hasta las grandes esferas de poder en México, sino también es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, de países aquí como Suiza, donde no solo consumen la droga que trafican los carteles mexicanos, sino también lavan el dinero. Aquí hay una corresponsabilidad en dos vías. El mundo, el primer mundo, Estados Unidos, Europa, son los grandes consumidores de estas drogas que matan a los mexicanos, pero también son sus bancos, las bolsas de dinero, la bolsa de Nueva York, las grandes bolsas donde se manejan estos recursos económicos que fluyen por todos lados, se controlan aquí. Y me parece que cuando se habla de la barbarie que ocurre en México, tenemos que acabar con la hipocresía que existe en este tipo de países, donde sí van a la ONU, hablan de la barbarie que ocurre en México, pero nadie es capaz de confesar que ustedes mismos están contribuyendo a estos asesinatos. Entonces me parece que hay que hablar las cosas de manera clara, poner a cada uno la responsabilidad que le corresponde y acabar principalmente, si bien en este momento no se puede… Yo en lo particular no me pronunciaría sobre una política específica de qué hacer con el consumo de drogas, hay que legalizarlo, no tengo clara esa visión todavía. Lo que sí tengo claro es que para acabar con el dinero, con el lavado de dinero no se requiere una bala, no se requiere el ejército en las calles, no se requiere la policía, se requiere que todos terminen con esta corrupción generalizada, que el dinero de la droga que genera todo este mercado ilegal que mueve las economías termine y que haya un combate real, verdadero contra el lavado de dinero, principalmente en países como aquí, como Suiza. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur cette question fondamentale que vous posez. Sí, desde luego que volveremos sobre este tema fundamental que estás mencionando, que es la corresponsabilidad, ¿no? Porque hay países productores que exportan un bien de consumo, digamos, entre comillas, con consecuencias desastrosas para los que las producen, porque ahí los que más sufren están en México y supongo que luego volveremos sobre ello. Y al hablar de la impunidad, hay una cifra que es la de impresionante, 98% de los asesinatos no se esclarecen. Entonces es una cantidad que para ustedes es una realidad cotidiana. Y querría preguntarte, Cisneros, ¿cómo vivís esto a nivel diario, cotidiano, y también en cuanto que periodista y defensora de los derechos humanos? Bueno, es difícil porque ese es mi país, ese es donde yo vivo y donde yo decidí vivir, porque justo me preguntaban ayer que por qué no me voy, ¿no? Yo no le pienso dejar mi país a los malos, somos muchos más los buenos que necesitamos y que queremos ese país. Hay más de 33,000 personas desaparecidas en nuestro país. Entre los últimos 10 años mataron más de 22,000 mujeres y existe más de un 90% de impunidad. Desde el delito más simple, como que te roben tu celular en el metro, hasta el delito más grave, como que te asesinen a un hijo, queda impune en México. Y eso solo los que se denuncian. Y lo que es más grave aún es que nosotros tenemos que vivir con eso y la comunidad internacional no sabe o no se quiere dar cuenta, porque el gobierno mexicano le miente a sus ciudadanos, le miente a las víctimas, le miente a las organizaciones locales, pero también le miente a la comunidad internacional, mientras nosotros nos quedamos con un país que se está cayendo a pedazos, mientras nosotros sufrimos que no volteen a vernos. Porque imagínense lo que es para una madre salir a marchar el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, salir a marchar porque no tiene a sus hijos en su casa. Miles de madres salen a marchar el Día de las Madres en México porque sus hijos están desaparecidos, sus hijos e hijas están desaparecidos. Eso sucede en mi país, en el país que dice sus gobernantes que cada vez estamos mejor,
que económicamente estamos muy bien, que le vamos a ganar esta guerra a Estados Unidos en contra del muro. Eso es lo que dicen nuestros gobernantes. Lo que pasa en nuestro país y los que vivimos ahí sabemos que es totalmente distinto. La diferencia entre mucha gente que se ha ido de mi país, muy respetable su decisión, es que yo no le pienso dejar mi país a esos canallas. Ese es mi país donde viven mis hijos. d'impunité, 98% de impunidad, más de 30.000 desaparecidos, muchos casos de tortura y los casos que se denuncian, creo que se han denunciado 4.000, solamente unas 10 personas que han sido interpeladas por estos casos de tortura y tú mismo, Juan Carlos, te han secuestrado y todo. ¿Cómo se puede vivir con esta impunidad generalizada? Bueno, pues verdaderamente es terrible la manera en que vivimos. Yo era maestro rural y defensor de derechos humanos, trabajo con dos comunidades, con dos etnias indígenas, los Tenec y los Náhuatl de la Huasteca Potosina, y hacemos trabajo de defensoría de derechos humanos de manera gratuita. Actualmente vivo como en una prisión. El gobierno mexicano me brinda medidas de seguridad a través del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y lo que hicieron, pues circularon toda mi casa, pusieron cámaras, me siento prisionero. Mecanismo donde los tres somos parte. Oui, Anabel, yo y Juan Carlos, los tres somos parte de ese mecanismo que no sirve de nada. y un mécanisme dont vous doutez de l'efficacité. Un mecanismo que ponéis en duda su eficacia, ¿no? ¿Es eso? Totalmente. Sí. Totalmente, porque yo siendo beneficiario del mecanismo del que hablamos, que defiende, que protege a defensores de derechos humanos y periodistas, fui allanado 3 veces en mi domicilio, después allanaron el domicilio de mi madre, los marinos, la Secretaría de Marina de México, el mecanismo me dice que no fueron los marinos, que fueron los delincuentes que se ponen uniformes de los marinos y que no pasaba nada, que ellos me iban a proteger. 5 meses después, a las 4 de la mañana, tumban las puertas de mi casa, entran, nos llevan a todos, nos torturan, nos llevan a una bodega donde nos estuvieron torturando por espacio de 6 horas. Primero nos iban a matar, nos llevan en una terracería, en un camino rural. A uno de mis compañeros lo hincan, le ponen el arma en la cabeza, pero en ese momento uno de los marinos dice, espérate, dice, tenemos que presentarlos porque están llamando. Nos llevan a la ciudad de San Luis Potosí, nos ponen con armas, con drogas, nos hacen presos durante 1 año y 4 meses, porque había un político grande detrás de todo esto. ¿Por qué pasó? Porque nosotros documentamos un caso de la muerte de un juez indígena, donde estaba involucrada la policía y un funcionario del gobierno del estado de San Luis Potosí, y a raíz de esto viene la persecución, nos hacen presos, nos llevan a una prisión que por cuestiones de tiempo yo no quiero extenderme más, pero también dentro de las prisiones en México hay tortura que el gobierno lo sabe y lo solapa, porque existe un lugar dentro de la prisión de Tepic, te lo puedo decir, que se llama el encadenado, donde las personas las encadenan de pies y manos. A un compañero lo tuvieron 19 días hasta que se peló totalmente de sus muñecas. Hay otro lugar que le llaman el acolchonado, donde te desnudan y te meten y ahí te orinas, ahí te haces del baño, ahí no te entra luz, ahí nomás hay un ventiladorcito que te mete aire, y yo puedo decir en qué parte de la prisión está porque yo estuve ahí. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo. Aún después de haber obtenido una libertad absolutoria, después de haber comprobado toda la mentira, los marinos siguen en funciones. El funcionario público que nos lo hizo sigue en el gobierno, actualmente es diputado federal y quiere ser gobernador de nuestro estado. Entonces hay una total impunidad. El gobierno tiene todas las evidencias para encarcelarlos porque saben todo lo que pasó, pero no se hace nada en México. Est-ce que
Y cualquiera en México en un momento dado o en otro puede verse afectado por esta violencia arbitraria. Pienso en usted, García Bernal, que quizá estás protegido, entre comillas, ¿no?, por tu fama, porque eres alguien conocido, viajas al extranjero. ¿Es algo que puede afectar a cualquier mexicano? A ver, no, obviamente es un país muy grande, somos más de 100 millones de habitantes y extrañamente tenemos una cohesión, digamos, de identidad y de amor por nuestro país que ha sido un accidente quizás hermoso, de que, como dice Ixchel, o sea, somos más los que queremos que esto pare, que esto no sea así, que esta no sea nuestra realidad a la que tenemos que estar sometidos. A mí me tocó crecer quizás por el seno familiar en el que crecí, que es muy alivianado, muy gente de teatro. Crecí no sé, mi familia es de Sinaloa, la familia paterna es de Michoacán. Desde niño me tocó crecer yendo a casa de mis abuelos a vivir de cerca con una ilegalidad que existía y que estaba ahí operante. Mi familia es de Dimas, Sinaloa, y de Huetamo, Michoacán, que es tierra caliente. Y son dos lugares donde, digo, o sea, si los mencionas en México, todo el mundo dice, ah. Eso era lo que tenías que explicar para los que no conocen Sinaloa y Michoacán, que es donde el crimen organizado y los asesinatos y homicidios están más altos. Exacto, y cuando yo era niño ya existía esto a un nivel muy abierto incluso, o sea, era aceptado, había una cierta normalidad con esto. Y quizás la diferencia, que también es una diferencia que suena como si estuviéramos permitiendo, solapando ciertas actividades de antes, como antes estábamos mejor, en el sentido de que antes había por lo menos una sensación de que se sabía cómo es que se vivía, ¿no? Y hoy en día ya no se sabe, ya no existe una regla, ¿no? Pero tiene que ver con el hecho también de que hoy en día la sociedad civil está muchísimo más movida, y de que sacó a la luz todo lo que ya venía sucediendo de todos modos a un nivel quizás incluso peor, porque también no hay que decir que antes estaban bien las cosas. O sea, esto es la cultura de la ilegalidad, de la impunidad como mecanismo de mantener un status quo, es algo que viene existiendo desde hace muchos siglos incluso. Entonces, en este proceso de democratización nos hemos dado cuenta y hemos crecido manifestándonos. Me tocó a nuestra generación, nos tocó vivir el levantamiento zapatista, que fue definitivamente ¿cómo decirlo?, una especie de parteaguas que nos hizo pertenecer y participar dentro de un proceso activo de democratización en México, que sus últimas consecuencias fueron pues el hecho de que existe ahora un proceso democrático, digamos, donde antes el partido que antes estaba llegó a no estar. Alternancia, ¿no? Le llaman, ¿no? Alternancia, exacto, sí, con una democracia definitivamente perfectible, ¿no? En todos los sentidos. Y creo que eso nos dio a todos la sensación de sentir que estamos en juego, también estamos en el juego de las cosas, pero evidentemente no hay que banalizar también la realidad que vive gente, que viven los indígenas de la Sierra de Guerrero, por ejemplo, no tiene nada que ver con la realidad que vivo yo. Sin embargo, somos del mismo país, y yo quiero, por una cuestión simplemente de responsabilidad, de empatía, de responsabilidad como ser humano, deja tú del mismo país, querer que ellos tengan la misma libertad que yo tuve al crecer. Con todo y que te podría decir que mi crecimiento también vive bajo estas reglas. O sea, si te agarra la policía hay que temerle,
si están los militares mientras vas manejando, yendo de vacaciones. En el retén no se sabe qué es lo que pueda suceder, ¿no? Hay que tener cuidado. También queriendo hermanarte también con esas personas que también terminan trabajando como militares, que se vuelven en la Marina, también queriendo conocernos de alguna forma, porque también no es que haya un mecanismo de algo, una guerra ideológica que nos esté, donde nos estemos peleando. Al contrario, más bien creo que lo que tenemos es una desorganización brutal y una sensación de no tener los mecanismos como para justamente rendir cuentas para la gente que se pasa, para la gente que abusa. Y bueno, la forma en que yo vivo en México es definitivamente distinta a los que activamente están en el frente de estas discusiones, a los que profesionalmente también, que maravilla que exista profesionales que trabajen en instituciones, que están ahí hablando y señalando y diciendo, y yo acompaño de alguna forma, pero en ese acompañamiento siento que cargo, o más bien que suena un poco presuntuoso quizás, pero trato de ser ese representante también de todas las personas, de todos los demás mexicanos que no somos profesionales del asunto, pero que tenemos una voz también y que queremos estar cerca de todo esto que está sucediendo. Queremos estar cerca porque justamente si lo hacemos entre todos es como va a jalar. No nada más dejarlo a que la política se haga por sí sola, tenemos que ser todos partícipes de todo esto. Sí. Ce qui est frappant à vous entendre, c'est le constat de faillite. Lo que es impresionante de entender es que hay como una constatación de fracaso de todas las instituciones, la policía, el ejército. Ninguno desempeña la función que tiene que desempeñar, los partidos políticos tampoco, esta impunidad. Y también hay un sistema de protección de las personas en peligro. Usted, Anabel Hernández, está protegida. ¿Usted logra tener confianza en las personas que le tienen que proteger? Bueno, para poder responder eso tendría que explicar que lo que se vive en México desde hace muchas décadas es un sistema de simulación. Me parece que el Estado mexicano ha aprendido a lo largo de muchos años a simular la democracia, a simular el combate contra las drogas, que en realidad no existe, porque solo existe la protección a algunos carteles de la droga y a otros se les combate, a simular la protección a periodistas, a defensores de derechos humanos, pero la verdad es que esto no existe. Como comentaba, desde 2001 a febrero de 2018 han sido asesinados 172 periodistas. Cuando el homicidio de periodistas comenzó a aumentar, la comunidad internacional al menos no fue indiferente ante este punto y empezó a exigir al gobierno de México algún tipo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. En el gobierno de Vicente Fox fue cuando se creó esta Fiscalía Especial para proteger a los periodistas y después se amplió a la protección de defensores de derechos humanos. Esta Fiscalía se creó en el gobierno de Vicente Fox, existió durante el gobierno de Felipe Calderón y permanece hasta ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta Fiscalía ha sido incapaz, número uno, de meter a la cárcel a el 99% de los responsables de estos homicidios de periodistas. Solo hablo de los homicidios de periodistas, que es en este sentido el tema que mejor conozco. Ha sido incapaz de meter a la cárcel a los asesinos, pero ha sido incapaz también de frenar la violencia contra los periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Porque son estúpidos? ¿Por qué? ¿Porque no saben cómo se defiende a un periodista, a un defensor de derechos humanos? No, porque es el gobierno el principal agresor contra los derechos humanos en México. No solo contra los periodistas, no solo contra los defensores de derechos humanos, de manera generalizada. No solo son los carteles de la droga, sino el gobierno de México quienes propician, quienes violan los derechos humanos de los ciudadanos. No puede haber una solución en México por parte del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano es parte del problema,
Jamás va a ser parte de la solución hasta este momento, mientras seas parte fundamental del problema. No me siento protegida por el gobierno de México, evidentemente, porque, repito, es una simulación. Lo mismo que le ha sucedido a él, me ha sucedido a mí y le ha sucedido a muchos que se supone que estamos bajo la protección del mecanismo. El mecanismo solo es una manera de empeorar la situación de quien se supone es protegido. Las mayores agresiones que yo, mi familia, atentados contra mí, contra mi familia, personas armadas en mi casa, han ocurrido bajo la supuesta protección del Estado mexicano, pero lo que hemos aprendido algunos periodistas y algunos defensores de derechos humanos es que si no entras en este juego perverso del gobierno, porque la gente preguntará de manera lógica, ¿y por qué si no confías en el gobierno de México estás en el mecanismo? Porque es la única manera de hacer corresponsable al gobierno de México de esto. Eso le salvó la vida al compañero. Si él no hubiera estado en el mecanismo, la Marina acaba con él y el gobierno hubiera dicho era un narcotraficante. No era cierto que era un defensor de derechos humanos. Él en realidad era un narcotraficante. Entonces, lo que hemos aprendido es a jugar un poco este juego del gato y el ratón. Yo sé que tu gobierno me quieres matar. Me pongo públicamente en tus manos, me pongo públicamente bajo tu protección, porque así no va a haber la menor duda de que si yo muero mañana, si me matan mañana, fuiste tú. No podrás inventar otra historia. Para concluir esto, ¿por qué existe este mecanismo perverso y por qué a veces uno termina en los brazos de quien te quiere asesinar? Es porque los periodistas y defensores de derechos humanos que no han aceptado entrar al mecanismo, finalmente son asesinados. Un ejemplo brutal es del periodista fotógrafo de la revista Proceso, un colega, Rubén Espinosa, que fue asesinado en la Ciudad de México en 2014. Fue brutalmente golpeado, torturado y después asesinado. Cuando ocurrió esta noticia, cuando se supo lo que había sucedido, el gobierno de México, en vez de investigar, en vez de dar una explicación, lo que dijo, nosotros le habíamos ofrecido protección a Rubén Espinosa, le habíamos ofrecido entrar al mecanismo de protección, no quiso entrar y por eso lo mataron. Entonces, uno aprende un poco a jugar este juego del gato y el ratón, esperando cuándo te va a llegar la hora, porque habría que decirlo que en México solo se puede vivir de esta manera, esperando cuándo va a ser el último día. Esta es una constatación que compartís, esta ausencia de protección de las autoridades que tendrían que hacer algo para que se respetasen las leyes, para que se enjuiciase a los culpables. Es una constatación que compartís. A tu pregunta que le hacías a Gael, vimos en la película una persona que lo detuvo una policía en la calle y terminó torturada con el miedo de que lo pudieran matar. Entonces, esto le puede pasar a cualquier mexicano, ¿no? O sea, no es como que alguien esté a salvo. Bueno, la clase política a lo mejor está a salvo porque ellos son parte de este juego. Y sí, en un país donde hay más del 90% de impunidad en los delitos, pues por supuesto que sabes que las instituciones no funcionan, ¿no? O sea, justo nos enfrentamos a unas próximas elecciones y la verdad es que a menos que quien llegue en ese lugar sea un mago, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, porque las instituciones están podridas, porque todos son parte de ese mismo juego. Entonces, justo una de tus primeras preguntas era sobre el apoyo internacional y existe una iniciativa de justo eso, un apoyo real internacional de gente especialista que vaya a México a acabar con la impunidad y a decirle a nuestro gobierno cómo se tiene que trabajar, porque no saben hacer su trabajo o no quieren hacer su trabajo, porque les conviene mucho más llevar agua a su molino, como decimos, y solo ver para ellos y su familia. Y entonces, justo esta opción que muchas organizaciones y muchas personas están empujando de voltéenos a ver, ya ha sucedido en otros países como Guatemala, ayúdenos a acabar con esto porque nuestras instituciones no funcionan. Quizás, perdóname, para añadir un poquito lo que está diciendo Ixchel, porque justo ahí es donde está, creo que parte de las múltiples claves, ¿no? Para acelerar, para descubrir nuevas formas de
de hacer las cosas, porque también no se trata nada más de que vengan y muestren cómo tiene que ser. Justamente lo que está pasando en México ahora es que es un caldero importante donde se puede hacer o reinventar la forma. Y eso es algo que hay que aprovechar como mundo, como especie humana. Es de verdad, hay algo positivo en el sentido de que si logramos visibilizar estas cosas a tal forma que se vuelve una petición de primer plano, la cosa ahora en las elecciones puede cambiar drásticamente, radicalmente, e incluso mejorar otras prácticas que se han hecho en diferentes países. Os digo, hay que ser, pero un poco de optimista quizás, pero siento que si no soy optimista, entonces mejor nos vamos y nos tomamos un café, ¿no? No sé, como que no puedo no serlo cuando hablo de estas cosas, porque pienso que es el momento adecuado, es el momento donde la humanidad está en un proceso en donde podemos justamente hacer este tipo de cosas, y México es uno de los grandes marcos o teatros donde esto está sucediendo y donde podemos realmente cambiar las cosas, porque existe muchísimas organizaciones, existe muchísima gente que quiere cambiarlo, que existe una necesidad de visibilizar todas estas cosas, existe una necesidad también de profesionalizar y de digamos, de parar de golpe ciertas prácticas que nos han mantenido sometidos durante muchos años. J'aimerais vous entendre sur le rôle de la société civile. Alors, vous êtes évidemment... Querría saber, por favor, si nos decís algo de la sociedad civil. Los cuatro sois personas comprometidas con la sociedad civil mexicana. ¿Os da la impresión de estar aislados o de recibir apoyo? ¿Y de qué forma es ese apoyo entonces? Quizá Juan Carlos nos puedas explicar algo de esto. Precisamente por eso estamos aquí, porque queremos el apoyo internacional. Creo que México lo necesita, porque no se puede ser juez y parte. Si es el mismo gobierno quien está violando los derechos humanos, ¿cómo van a ellos mismos a enjuiciar a las personas que están involucradas en todo esto? Para que tengan un poco más amplio el panorama. En mi caso, hostigamiento ha habido para toda mi familia. A uno de mis sobrinos le pusieron toques eléctricos en los testículos hasta dejarlo estéril. Le quemaron sus testículos. A otro de mis sobrinos lo estrangularon y tiene un tumor, ahora en el cuello presenta un tumor, Evanibaldo. Con todo esto, y me duele mucho decirlo, pero es así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México no reconoció la tortura, dijo que solo fue maltrato. Maltrato que te quemen los testículos, maltrato que te hagan un tumor en el cuello al estarte estrangulando. Y aún así, existe una comisión ejecutiva de atención a víctimas donde a mi sobrino se le diagnosticó que debía ser operado inmediatamente y hasta la fecha no lo han hecho. Donde se dice que nos debían reparar el daño que nos hicieron, una reparación integral, y hasta la fecha no se ha hecho. Entonces, sí nos sentimos aislados. Sí nos sentimos, tenemos organizaciones, gracias a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, gracias a la ONU, que nos ha estado apoyando también muchísimo. Es ahí donde sentimos el respaldo, pero fuera de eso nos sentimos solos, vivimos con miedo, estamos encerrados. Entonces, verdaderamente hacemos un llamado a la comunidad internacional para que intervengan en México, porque no le vemos otra solución. Y a toda la gente, está esta campaña, no más impunidad. Todos podemos apoyar, ustedes desde aquí también pueden apoyar, métanse a esta página. Y les pedimos de favor a todos que hagan algo por México. A mí me cuesta mucho hablar de esto y muchas veces me gana el sentimiento, pero es una realidad que estamos viviendo. ¿Por qué estamos aquí? Seguimos defendiendo a los indígenas, seguimos trabajando. Ahorita estamos en defensa del agua, a favor de la consulta libre, previa e informada, aún a riesgo de nuestra vida y sin recibir un peso a cambio, porque lo hacemos de corazón. Pero sabemos que existe una gran necesidad de justicia en México. No puede seguir siendo así, y comparto tu forma de pensar también. Amo a mi país, yo no me voy a ir de mi país. Solamente que ese hombre que nos hizo esto llegara a gobernante, entonces yo sí me iría, porque nos van a matar seguramente. Pero mientras podamos seguir luchando, aquí estamos de pie.
Yo nada más quería agregar que sí creo que, como bien dice Gael, la mentalidad de muchos mexicanos ha cambiado. O sea, sí es un momento en el que podemos impulsar algo distinto. Hay mucha gente que está saliendo a las calles, hay mucha gente que está exigiendo por las víctimas, aunque no sea un conocido, un pariente directo. Y creo que a eso es a lo que tenemos que apelar, ¿no? A toda esa gente que está despertando. Y también yo en los foros en los que he hablado muchas veces les digo, y muchos de ellos son jóvenes, que no, hasta que, si seguimos como vamos, en todas las familias de México va a haber un desaparecido. Si no hacemos algo, todos vamos a tener un desaparecido, un asesinado, una persona desaparecida, una persona asesinada en nuestra familia. Que nos importe la vida del otro. No necesitamos llegar a que todos tengamos una persona desaparecida, una persona asesinada en nuestra familia para que nos importe salir a las calles, para que le exijamos a nuestro gobierno, para que le exijamos a nuestro próximo representante, sea quien sea. Porque como bien decía Anabel, estamos entre los países económicamente mejores del mundo y no puede ser que tras bambalinas esté pasando todo esto. Anabel, vous avez l'impression aussi qu'on est peut-être dans un moment de bascule. ¿También te parece que estamos en un momento de cambio con una sociedad civil en donde muchos mexicanos han vivido en su propia carne detenciones, torturas, arrestos o personas desaparecidas de las que no se tiene noticia? ¿Estamos en un momento de cambio decisivo? No quizá de sublevación, pero de este cambio decisivo, ¿es así? Yo creo que México está en una crisis tan terrible. México está en un estado de descomposición y de destrucción total, que sí pienso que es tierra fértil. Es justamente este momento donde no se puede ir peor. Es justamente este momento donde ya muchas familias no tienen nada que perder, donde hay una oportunidad. Yo sí pienso que en la mayor crisis siempre hay una oportunidad. El problema es que hay que entenderlo, están estas nuevas elecciones presidenciales, hay un candidato de izquierda que va a la cabeza de las preferencias electorales. Veamos si en esta ocasión las instituciones electorales respetan el voto de los mexicanos. Veamos de qué manera se concreta este voto. Pero tenemos que hacer un diagnóstico muy realista, ¿no? Para resolver las situaciones en México no va a ser un hombre, no va a ser una sola persona la que puede resolver esto. Debemos ser todos los mexicanos en conjunto los que hagamos una alianza contra la corrupción, una alianza contra esta cultura de ilegalidad que nos está destruyendo y recomenzar. Pero no es una situación fácil. El panorama es este. En México tenemos este ejército que se acaba de aprobar una ley. Es una norma ya constitucional donde se permite que el ejército esté en las calles patrullando, donde se le ha dado una carta blanca al ejército prácticamente para asesinar, para desaparecer y para cometer todas las atrocidades que ilegalmente han cometido, pero que ahora legalmente podrán cometer abiertamente. C'est la loi sur la sécurité intérieure qui a été votée donc par le Congrès en décembre. Pero nada más, y es una pregunta bien honesta, pero no estaba todavía en un momento en que se podía como ya fue aprobada. O sea, fue aprobada. La Suprema Corte de Justicia está ahorita en un recurso de apelación, de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, pero ya está aprobada. O sea, hay varias acciones de inconstitucionalidad porque es una ley, como bien decía Anabel, que le permite al ejército hacer funciones de seguridad pública, lo cual va en contra de todos los estándares internacionales. Es la Ley de Seguridad Interior, así se llamó. Y entonces lo que le permite al ejército es justo esto, lo que ya hacía poderlo hacer con permiso de la ley, pero es tan inconstitucional que todo el mundo le dijo al gobierno mexicano, específicamente a los senadores y a los diputados que las aprobaron, que por cierto, justo ayer vimos una película de Venezuela y Hugo Chávez estaría orgulloso de esta ley que los partidos de derecha en México aprobaron, que son el PAN y el PRI, porque le da al ejército las armas para que hagan con la sociedad lo que quieran. Esta ley está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún así
está activa. La cosa es que de aquí a que la Suprema Corte la frene pueden pasar años mientras el ejército sigue en las calles, y nosotros tenemos estados como Guerrero, Sinaloa y Michoacán, específicamente Sinaloa y Guerrero, donde los militares tienen más de 40 años trabajando y no ha funcionado, porque los índices de inseguridad, de asesinatos y de desapariciones han ido en aumento. Entonces, esta estrategia de seguridad no funcionaba, de inicio no funcionaba, y el gobierno mexicano insistió en sacarla, y es la primera vez en la historia, y esto es súper grave, que se permite hacer política al ejército, porque esta ley vino del ejército, el ejército exigió esta ley, y nuestros políticos la hicieron, o bueno, con ayuda del ejército la hicieron y la pasaron, y ahora estamos con el ejército en las calles, con una carta blanca, como bien dice Anabel. He ahí la razón de mi playera, que es seguridad sin guerra, que es justo eso lo que pedimos los mexicanos, security, pero sin los militares en las calles. Y justamente el jefe del ejército en México, el general Cienfuegos, lo reconocía ante los medios de comunicación, que ellos no están capacitados para la seguridad interior del país. Él lo reconocía. Aún así, tristemente, la ley fue aprobada. Nosotros fuimos al Senado a protestar contra esta ley, pero tristemente fue aprobada. Para que la gente tenga un poco más claro, dice que el ejército tiene facultad de disolver manifestaciones agresivas, medianamente agresivas, y aún las no agresivas, tiene facultad el ejército para intervenir. Donc le choix d'une militarisation de la sécurité publique, 50.000 militaires. O sea que esto es una militarización de la seguridad pública con 50.000 militares en las calles. Se ha visto que no ha dado resultados en las zonas que has mencionado. ¿Por qué? ¿Cómo explicáis esta militarización a ultranza de los problemas de seguridad? Bueno, si no, en México. Porque justo esta fue la gota que derramó el vaso de verdad con nuestro país, porque solo faltó una carta del Papa que le dijera al gobierno mexicano que era mala idea. Todo el mundo le mandó una carta, la ONU, varios gobiernos europeos, las mismas organizaciones mexicanas, internacionales, y aún así la aprobaron. La cuestión acá es que le debían esta ley al ejército, porque hace 10 años el gobierno mexicano decidió sacar a las calles al ejército, y entonces se le salió de control, y el ejército empezó a exigir esta ley para seguir en las calles. Y nuestro problema es tal que ahorita no podemos inmediatamente regresarlos a los cuarteles porque no hay nadie que se encargue de la seguridad. Pero con esta ley nunca habla de cómo replegarlos, al contrario, habla de cómo seguirlos llevando por más y más años a todo el país, cuando no solo no ha funcionado esta estrategia de seguridad, sino que hay cifras de cómo el ejército viola, y la Marina, no solo el ejército, viola los derechos humanos de las personas. Vimos en la película un policía federal y un soldado que acepta todo lo que hacen. Nosotros tenemos casos de militares torturados por militares. O sea, es tanta la aberración y tanta cómo se ha vuelto una locura lo que sucede en México con la seguridad, que ahora nosotros no, los senadores de nuestro país y los diputados de nuestro país aceptaron darle esta ley al ejército. Para esto, yo creo que es necesario explicar un poco el contexto de por qué. ¿Por qué Felipe Calderón sacó al ejército a las calles y por qué Enrique Peña Nieto ha tenido que concederle efectivamente al ejército esta ley? Felipe Calderón decidió sacar al ejército a las calles cuando él es ungido, cuando él toma posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 2006, después de un proceso electoral absolutamente irregular, después de un fraude electoral donde la gente estaba saliendo a las calles a protestar, donde el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, contaba con el respaldo ciudadano, donde la gente estaba a punto de romper ese sistema de corrupción, de decir,
esta vez no lo vamos a soportar. Es en ese contexto que Felipe Calderón saca al ejército a las calles con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, pero en realidad no solo tenía una intención de supuestamente combatir a los carteles, sino era un mensaje político a la sociedad de la intimidación de ver a los tanques del ejército por todas las calles y carreteras de México. Después arriba Enrique Peña Nieto tras otro fraude electoral, donde incluso se pudo comprobar que dinero de dudosa procedencia, hasta ese momento no se sabe de dónde viene todo este dinero del financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto, la violación a la ley era tal que él no debió nunca haber llegado a ser presidente de la República, y entre más débil era Enrique Peña Nieto, más fuerte, entre más antidemocrático, entre más frágil se fue haciendo el presidente de la República, más poderoso se fue haciendo el ejército mexicano. Por eso en este momento el ejército mexicano, nadie en el Congreso, ni en el Senado, ni los diputados, ni siquiera los medios de comunicación, realmente los más importantes, los que tenían más poder para poder criticar esta medida, se opusieron a eso porque el ejército prácticamente no sé cómo explicarlo, pero es un golpe, es un poco, no quiero exagerar, pero es un poco una especie de dictadura militar donde oficialmente el presidente de la República no es el general Cienfuegos, pero el general Cienfuegos hoy tiene más poder que el presidente de la República, sin duda alguna. Ante este panorama venimos ante unas próximas elecciones donde si la gente protesta por un nuevo fraude electoral, si esto se consuma, si esto ocurre, la gente sale a protestar, va a ser el ejército el que va a llegar a reprimir esta situación. O sea, esta ley no solo es en el contexto de este debilitamiento de Enrique Peña Nieto, sino es unos meses previo a las elecciones presidenciales, pensando el gobierno, si algo aquí sale mal, si algo se me sale de control, si la sociedad protesta por un posible potencial fraude electoral, tengo al ejército ya totalmente legalizado para salir y reprimir a estas situaciones. Entonces, lo que está pasando, aunque parece de pronto totalmente fuera de contexto, todo está absolutamente conectado y forma parte de este sistema de poder, de este grupo de políticos, de empresarios en México, que aún con este caos, aún con estas muertes, aún con estos desaparecidos, siguen llenándose los bolsillos de dinero. No por nada, uno de los hombres más ricos del mundo es mexicano, porque aún en la barbarie hay quienes siguen ganando dinero con este caos. Y este grupo de poder, este grupo de políticos, este sistema de México que se niega a morir, ahora va a agarrarse del ejército mexicano y de otros instrumentos para no dejar el poder. ¿Qué va a hacer la sociedad mexicana? Me parece que es ahí donde está la gran oportunidad. Sí, el panorama no se ve prometedor, pero como decía Itzel, somos mucho más los que creemos que hay mucho que hacer por México que los corruptos. Y es ahí donde está esta batalla, no solo intelectual, están las batallas del voto, está la batalla de la participación ciudadana, está la batalla de no quedarse en silencio, está la batalla de denunciar. Aquí quisiera un poquito andar. Tienes toda la razón, Anabel, y debemos de también ver que el ejército y la marina no actúan por voluntad propia. Los militares son disciplinados y ellos reciben órdenes. Y tras cada violación a los derechos humanos que hay un político detrás que está dando la orden. Y yo lo digo por experiencia propia, porque cuando a mí me tenían los marinos, yo miré a la cara a un marino que traía aquí tapado y le digo, señor, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué? ¿No se supone que son ustedes quienes nos deben de cuidar? ¿No se supone que son ustedes quienes juraron lealtad a la patria de este país? ¿Por qué nos hacen esto? Mi madre también se los preguntó en una ocasión. Y el señor se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, nosotros recibimos órdenes. Pero usted no se preocupe, me dijo, todo esto está torcido y usted va a salir. Pero a este hombre se le llenaron sus ojos de lágrimas. Entonces, detrás de cada violación a los derechos humanos cometida por el ejército o por la marina, están los políticos mexicanos. Y a lo mejor lo que estoy diciendo aquí me va a costar la vida, tal vez. Pero yo no quiero que esto siga pasando en México, por eso tengo el valor de venir y decirlo aquí. Seguramente habrá gente del gobierno mexicano infiltrada, tal vez en esta sala, y el día de mañana o hoy mismo se sabe en México todo lo que nosotros estamos hablando aquí. Y esto podría costarme la vida a mí o a mi familia, pero nosotros no queremos este México que tenemos ahora, queremos que esto cambie. Por eso estamos aquí.
Je vous remercie pour Muy bien, muchas gracias por todas vuestras testimonios aquí. Nos queda media horita para preguntas y escuchar a la sala. Por favor, si quieren hacer preguntas concisas y si quieren levantar la mano, les acercarán micrófonos por aquí en la sala y así escucharemos las preguntas. Oui, d'accord. Hola, quería saber si van a mostrar esta película en México, en los cines mexicanos, porque la vimos hoy, es súper interesante, todo lo que vimos muy fuerte, pero ¿qué pasa en México? ¿La van a mostrar? Es una película que ya se estrenó en México, de hecho creo que el estreno en México oficial fue en Ambulante, que es un festival muy bonito, que tienen que ir a métanse a ambulante.org, pero también se estrenó en Morelia, en Morelia, no sé bien los tiempos, perdón, estoy como... Pero también en el salió? Senado la pusieron afuera Sí. del Senado cuando la Ley de Seguridad Interior estaba siendo votada. Y va a salir en los cines, es un documental, no olvidemos, tampoco pensemos que, o sea, los documentales son así visitados por masas. La verdad es que las corridas comerciales de los documentales, por ejemplo, donde más asistencia hay es en que mucha gente va en México a ver documentales, es en este festival, en Ambulante, o en ciertos documentales que tratan un tema en particular y que se vuelve un tema mediático que todo el mundo acompaña, ¿no? Pero sí, es una gran película. Everardo tiene una gran trayectoria, ha hecho muchas películas muy buenas y entre él y Tatiana Hueso, por ejemplo, están haciendo estos documentales que están teniendo mucha incidencia para estas discusiones, para todo este tipo para abrir el campo también de la discusión. Lo maravilloso del documental es eso, que elimina el discurso único, que alberga las ambigüedades también de todos los temas, que convoca y que hace que, por ejemplo, una situación así también no solo sea por, digamos, la ley de seguridad interior, no solo se dé por algo que se debe, por algo que tienen que le deben al gobierno, digo, a los militares, que hay muchos otros factores que están ahí en camino que tienen que ver también con la falta de popularidad de los gobernantes actuales, también con la falta de posibilidad de ellos maniobrar un mecanismo para hablar cohesivamente de una regularización y una legalización de las drogas, donde todavía existe un estigma absurdo, idiótico, por ejemplo, que tiene que ver con la marihuana, ¿no? Con ciertas cosas que todavía no se pueden discutir de una forma, digamos, más tranquila. Ahorita en México es un momento fértil donde películas como estas ayudan a que esta discusión se dé de una forma mucho más tranquila también. Porque evidentemente también necesitamos ver todos los ángulos, ¿no? de los temas. Y bueno, sí, es una película que está, tampoco, eso ya cambió bastante también. O sea, las películas no solo se muestran en festivales en Europa, ¿no? Estas películas se muestran en los lugares donde ocurrieron los hechos, y la gente que participa en las películas, bueno, corre un riesgo tremendo y son de una valentía increíble, porque participar así, hablarlo abiertamente, sí, dando un paso al frente hacia, yo creo que hacia esta posteridad que todos buscamos, pues también de cambiar las cosas. D'autres questions dans la salle, madame? Et ensuite, madame. Si hay alguna otra pregunta y luego aquí la señora. Bonsoir, je viens de l'Uruguay. La situación de la seguridad. Hola, soy de Uruguay. La situación también tiene que ver con el ejército. Dicen que como han dicho, cuando se autoriza el ejército, el derecho se acaba, digamos. O sea, que no ha existido. Y desde luego que Pancho Villa está muerto y remuerto. En
en cuanto a lo que dice. Par exemple, au Mexique, je vois qu'on diabolise beaucoup le Venezuela. Se diaboliza mucho a Venezuela. Están equivocados, porque Venezuela defiende su soberanía, no es una dictadura militar. Si los militares estaban con el presidente, lo obedecían al presidente electo, que también era un militar y por suerte reconocen la república y las leyes republicanas. Cuando dicen en México durante esta campaña que México no va a ser Venezuela con Morena, es estúpido, porque Venezuela es un país soberano. No tienen que diabolizar Venezuela, tienen que verse México desde adentro, porque la situación mexicana es mucho más grave que la de Venezuela, solo que visa Estados Unidos que quiere el petróleo de Venezuela. Entonces tienen que comenzar por ahí, de no diabolizar Venezuela, sino ver los logros de la revolución bolivariana, es decir, la soberanía de nuestros países. ¿Qué es lo que piensan ustedes de la soberanía, ya que están a la sombra de los Estados Unidos desde siempre, que les cedieron toda la California? Pour permettre aussi à d'autres personnes de poser des questions, on va laisser réagir. ¿Qué es lo que piensan de su Estado, que no es un Estado de derecho? Merci. Pues no es un Estado de Derecho, al grado de que el gobierno mexicano pagó $80 millones para comprar un malware que espiaba a periodistas y a personas defensores. Gastó nuestro dinero para invadir la vida de los periodistas y las personas defensoras para saber qué estaban haciendo. Y esa investigación no ha pasado nada. O sea, hay claramente un caso donde el gobierno mexicano estuvo involucrado en espiar a periodistas y a personas defensoras y fue expuesto y está la denuncia puesta y no pasa nada. Eso es lo que sucede en nuestro país. Así es, el Estado de Derecho no existe. Con lo que decía Anabel de este mecanismo para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, a mí también, no sé cuál sea la perspectiva de ustedes, pero me parece que es algo de espionaje, porque nos dan un dispositivo tipo un teléfono celular, que es un botón de pánico para cuando tenemos una situación de peligro, pero esa cosa tiene un micrófono que se abre en el momento que ellos quieren y pueden estarnos escuchando todo lo que nosotros estamos hablando, aún en familia y en casa. Entonces, a mí esto me ha traído muchísimas dudas, tan así que hay veces cuando voy a hablar temas que son candentes, mi botón de pánico lo hago para allá, porque yo sé que con esa cosa también nos están escuchando, también nos estamos siendo espiados. Hay espionaje, sí, entonces... Le risque d'être espionné est très grand et le risque, enfin la chance d'être protégé relativement faible. O sea que el riesgo es grande y la posibilidad de recibir protección es pequeña, ¿no? ¿Es eso? Pregunta aquí, por favor, señora. Mi pregunta va más allá para tal vez la periodista y el artista. Sabemos que en México la industria de la televisión es muy importante y quería saber cómo se sienten ustedes como periodista, como artista, de ver que, bueno, Televisa, siendo la empresa más grande en México, está muy relacionada con el gobierno, y qué oportunidades existen en este ámbito para crear más conciencia, para traerme tal vez más soluciones al problema, no solo relacionado con los carteles, con la droga, pero con todo esto tema de la impunidad. Bueno, yo creo que definitivamente un factor muy importante para explicar lo que está pasando en México, la crisis actual, es la falta de democracia en los medios masivos de comunicación. Aunque es cierto que ya más personas en México tienen acceso a redes sociales, internet, la verdad es que la gran mayoría de las personas sigue informándose cotidianamente a través de los medios masivos de comunicación, sea la televisión o el radio. Y desde hace décadas en México existe un sistema perverso donde el gobierno, a través de la publicidad gubernamental o de las concesiones de radio y televisión, porque es el gobierno quien da la concesión al empresario. Yo te doy permiso de abrir tu estación de radio, yo te doy permiso de tener tu cadena de televisión, es a través de este control económico y político que en México no existe una verdadera democracia en los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación trabajan para el poder y por eso se repiten todas estas historias. Si uno ve, de verdad, uno ve Televisa, uno ve Televisión Azteca, uno escucha la radio,
uno escucha que existe otro país. Uno escucha que es donde los militares son los héroes, donde los marinos son los muchachos buenos, donde los policías federales hacen su trabajo. Es un país que no existe, que solo existen estos medios masivos corruptos. Entonces, uno de estos debates que tienen que abrirse, esperemos muy pronto, es acabar con este sistema de corrupción en los medios masivos de comunicación y democratizarlos para que la gente tenga acceso a información auténtica, a información de manera oportuna, tener la información oportunidad para poder tomar decisiones libres. Mientras los medios masivos de comunicación sigan repitiendo las historias oficiales, como la historia oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes, que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó, como la historia oficial de la masacre del 68, donde no hay justicia, como la historia oficial de la masacre en Tlatlaya y otras tantas, como la masacre de Aguas Blancas, como la masacre de Acteal y tantos hechos terribles que han ocurrido en México, donde la versión oficial distorsiona absolutamente la realidad y le impide al pueblo de México tener acceso a la verdad y a la justicia. El día que termine esta manipulación de los medios masivos de comunicación, ese día puede también haber un mayor despertar de la sociedad mexicana y tomar decisiones libres. Pero quisiera añadir a ver, no lo enfoquemos nada más a un solo, ni a un medio, ni a un país en particular. Este es un problema mundial. O sea, esto es algo que realmente está afectando al mundo de tal forma que alguien como Murdoch puede demandar a la BBC por prácticas monopólicas. O sea, creo que se entiende, para los que sabrán, bueno, sí, Murdoch, Fox demanda a la BBC, una televisión pública, que por prácticas monopólicas que evitan que el negocio, digamos, crezca, ¿no? de las otras televisoras y demás. O sea, llega a haber espacio para ese tipo de discusión, para ese tipo de demanda. Entonces, es una crisis realmente mundial la que estamos viviendo en ese sentido, también porque se acumula una cantidad de noticias, se acumula una cantidad de casos, digamos, con lo que sucede día con día en torno a lo que sucedió en Ayotzinapa, lo que sucedió en San Fernando, por ejemplo. En México tendríamos para hacer un noticiero al día de ese caso, un seguimiento constante exclusivamente de esos dos casos. Es tal la magnitud de lo que está sucediendo, de lo que hay que visibilizar, de lo que hay que conversar, que definitivamente una democratización, una ampliación del espectro de la noticia sería necesario. No existe la respuesta rápida también, o sea, hacer más canales, bueno, ¿cómo se hacen más canales de la noche a la mañana? ¿No? ¿Qué implica hacer otras televisoras? ¿Qué implica? Y ya tenemos un canal nuevo y fue lo mismo que los otros dos, entonces tampoco ese fue la Pero a ver, yo creo que sí hay una solución concreta. En primer lugar, debe eliminarse que los recursos públicos terminen en las televisoras y en los medios de comunicación. Si en la ley del presupuesto se elimina, se prohíbe al gobierno tener que dar dinero de publicidad a los medios de comunicación, ya al menos se corta, hay un problema. Y otro, que las concesiones de radio y televisión no las decida el Poder Ejecutivo, sino sea un modo más colectivo. Estoy en desacuerdo porque han existido, han existido medios masivos de comunicación, en este caso la BBC, por ejemplo. No, yo estoy hablando de México. Yo estoy hablando. Pero yo también creo que se tiene que regular en México la publicidad oficial, más no eliminar, porque morirían muchos medios pequeños en los estados, por ejemplo, que solo son el único medio en ¿no? Y la onda es que sí y justo esa es la discusión en la que estamos ahorita, porque se está pidiendo la regulación de la publicidad oficial que el gobierno mexicano paga a los medios de comunicación, porque ahorita sirve como una moneda de cambio, porque no hay una ley como tal. Pero también está esta otra postura, que es que si el gobierno deja de pagar publicidad oficial, muchos medios que hacen bien su trabajo también se verían afectados. ¿Por qué no legalizar, hacer una ley y democratizar este dinero que se da? Como un buen ejemplo es la BBC en Inglaterra. ¿D'autres questions, madame, devant? Señora, otra pregunta. Y après derrière. ¿No? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias. Mi pregunta,
Como bien lo dijo la periodista Hernández, el problema no son solamente los políticos y los militares, el problema también está con todos los empresarios y aquella gente que se hace de mucho dinero con todo este sistema. Entonces, me gustaría saber cómo se pueden movilizar los diferentes sectores de la sociedad, los estudiantes, los trabajadores, las madres que se quedan en la casa, todos estos grupos que son unas fuerzas increíbles para justamente poder sacarlas a la calle, pero no sufrir justamente, ya que aparentemente ahora los militares pueden deshacer cualquier manifestación, pero movilizar efectivamente para que puedan reapropiarse no solamente del poder del gobierno, pero reapropiarse de la seguridad, del relato, de los medios y de todo eso. ¿Cuáles son los métodos más efectivos, creen ustedes? Empezando, creo que tenemos que ser empáticos, ¿no? Porque como lo decía hace rato, si no te importa lo que le está pasando al otro, no sales ni a las calles, ¿no? Y también, por ejemplo, hay elecciones y no vas a votar y dejas en manos del otro las decisiones político-electorales y sociales del país. Y tampoco les exiges, ya que ganan. Aunque haya ganado con el que tú no estabas de acuerdo, no le exiges que haga su trabajo. Te quedas como, ganó otra vez el PRI. Y hasta ahí nos quedamos. Y la cuestión es que, como bien decían, somos muchos más los que podríamos presionarlos con esto. Y en la cuestión del empresariado, tendrían que empezar a hacer su trabajo y seguir el dinero, del lavado de dinero y de cómo los empresarios y políticos están involucrados en el crimen organizado. Y he ahí la razón de por qué esta maraña no se resuelve, porque todos están metidos ahí. Y en torno a la presión, en torno a las manifestaciones, en torno a las huelgas que tienen que haber, en torno a los movimientos que tienen que existir. Utilizar un ejemplo muy claro que es lo que pasa en Estados Unidos, que además ahí tendríamos nosotros como mexicanos unos interlocutores que debemos de entablar muchísimos más puentes con todos los mexicanos o descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, que realmente estamos completamente incomunicados, completamente como si al cruzar la frontera directamente se cortó todo tipo de vínculo con México, que no sea de otra forma, que no sea cultural. Siento que políticamente ahí hay un lugar donde puede existir una manifestación y una protesta fuerte y una presión en torno a cosas que están sucediendo en México y viceversa, ¿no? De México hacia Estados Unidos. Pero ahí está el ejemplo, o sea, ¿por qué en Estados Unidos con el innombrable siendo presidente no existe ni una sola huelga? Ni una sola, en lo absoluto. No existe ninguna movilización realmente, porque la gente está completamente aterrada. Está completamente aterrada de perder el trabajo, y si pierden el trabajo pierden la salud, si pierden digamos, lo que está en juego es quizás es de los lugares donde creo que la sociedad tiene más en juego si es que se mueve un poco del discurso oficial, si es que se sale un poco del discurso oficial es donde más pueden perder ciertas cosas, y creo que ese es un ejemplo de decir algo que quizás está pasando en México también. Estamos aterrados también, hay mucho miedo, hay muchas cosas en juego, pero sabemos que si nos movilizamos desde este tipo de encuentros, desde ponernos todos en una habitación y discutirlo, desde hacerlo de forma privada, pública, hasta salir a las calles, hasta manifestarnos artísticamente, por la tangente siempre, en las elecciones, de mil formas, son formas de que esto puede cambiar. Me cuesta, o sea, no te puedo decir, y me encantaría tener una respuesta clara, ¿sabes? De decir qué es lo que mejor funciona en este momento. Siento que todo, absolutamente todo. Juan Carlos. Sí, bueno, yo pienso también de manera muy personal que no debemos olvidar que la guerra es un negocio, ¿sí? Y que a alguien benefició esta guerra. Y nuestro vecino del norte, con el innombrable, como dice Gael, nos puso a pelear a los vecinos. Al vecino lo puso a pelear, pero a los dos les vende armas, a la delincuencia y al ejército, ellos mismos los abastecen de armas. Y benefició también porque el tráfico de ilegales, de migrantes, ¿no? Ahora la gente tiene más miedo a la delincuencia organizada en México que a que te agarre migración, porque migración te agarraba y te regresaba.
pero ahora si te agarran los grupos de la delincuencia organizada te matan. Y hay que ver también que esto se volvió terreno fértil, porque no siempre es la delincuencia organizada. Por ejemplo, en el caso de mi municipio, en los últimos 3 meses han asesinado aproximadamente a 8 personas y es el mismo modus operandi. Llegan, se lo llevan y amanece quemado ahí en la carretera, en algún cañal. Y las personas que han logrado ver, dicen, son jóvenes, con el pelo rapado, o sea que son militares vestidos de civiles, desapareciendo a la población, y le echan la culpa al crimen organizado y dicen, no, fueron los narcotraficantes y ya no se investiga nada. Entonces también todos esos milagritos se los están colgando a la delincuencia, cuando muchas veces es el mismo gobierno quien lo está haciendo. Y esto es un negocio también, esta guerra es un negocio que genera dinero para quienes están vendiendo las armas. Peut-être encore une question dans la salle, monsieur derrière, et ensuite ici. Una pregunta ahí detrás, por favor, para el señor, y otra aquí. Justamente, Juan Carlos, quiero hablar de esto. Yo soy colombiana y en Colombia también ha pasado esta misma situación. En Colombia nosotros lo llamamos los falsos positivos. Eran, por ejemplo, campesinos que fueron cogidos por la fuerza pública, amanecían muertos y después decían, no, eran criminales o pertenecían a la guerrilla, FARC, ELN, etcétera. Mi pregunta va dirigida a, bueno, nosotros ahora tenemos procesos de paz. Mi pregunta va dirigida a la justicia. ¿Qué tipo de justicia ustedes visionan para México? ¿Es que ustedes piensan que de pronto es posible, durante el documental vimos la pregunta que le hacían a las personas era, ¿puedes perdonar? ¿Sientes compasión por los que te hicieron esto? Solo una mamá fue la que dijo, yo perdonaría a los que hicieron esto. ¿Es que ustedes piensan que podría existir una justicia diferente? No la justicia tradicional que tenemos. Bueno, en Colombia decimos justicia tradicional. No sé en México. Gracias. Merci por la question. Yo creo que un tema que no aborda el documental, que hubiera sido necesario, sobre todo para un público internacional, abordar, es justamente este tema de la impunidad. Cuando hay impunidad es imposible la reconciliación y el perdón. Si tú te das cuenta y vuelves a ver el documental, esta madre que pudo encontrar los cuerpos de sus hijos y cuyos asesinos aparentemente están en la cárcel, es la que es capaz de dimensionar de una u otra manera el perdón, porque vio los cuerpos de sus hijos y porque vio a los asesinos. Las otras víctimas no pueden perdonar ni olvidar porque los asesinos siguen libres y porque sus familiares siguen desaparecidos. No hay manera de que haya una reconciliación en México si no pasa por un proceso de justicia primero legal, que los responsables y quienes protegen a los responsables de estos delitos vayan a la cárcel. No se puede hablar de una reconciliación si no existe primero un proceso de justicia. Hace 2 años yo participé aquí en un panel similar y estuvo aquí Roberto Scarpinato, que es un procurador antimafia italiano, y él proponía, él lanzaba una propuesta que me parece que puede ser una propuesta posible. No conozco yo de derecho internacional, pero yo estuve consultando con algunos expertos y hablaban de que es una propuesta posible, que es crear un tribunal internacional de justicia, al menos para los casos de violaciones graves a derechos humanos en México. Dado que el sistema actual está totalmente colapsado, la Procuraduría General de la República depende del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte depende de una u otra manera del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos depende del Poder Ejecutivo. No hay realmente un poder independiente en México o un juez o un magistrado que pueda llamar a cuentas a todos estos criminales, sean miembros de los carteles de la droga o miembros del Estado mexicano. Por eso se proponía por eso se lanzaba esta propuesta de crear una especie de tribunal internacional donde al menos los casos más graves de violaciones a derechos humanos sean procesados por este tribunal y empieza a haber un movimiento de la justicia, empiece a desempolvarse todos estos casos de impunidad y podamos algún día llegar a un tipo de reconciliación. Pero ¿quién va a perdonar si no aún no encuentra a su madre? ¿Quién va a perdonar si los marinos que te torturaron o los policías que te violaron siguen libres en las calles? Es imposible. Solo puede haber perdón cuando hay un proceso de justicia y la gente responsable está en la cárcel.
Michelle. Y justo es eso, o sea, ahorita muchas organizaciones y muchos ciudadanos están impulsando esta comisión internacional, porque sabemos que está fuera de nuestras manos. Y además hay un quiebre ahorita en México, no solo con lo de la Ley de Seguridad Interior, sino que tenemos una estructura de una nueva fiscalía, donde se buscaría un fiscal general con un perfil distinto, que la fiscalía sea autónoma, pero justo todos los días tenemos que luchar porque realmente sea un fiscal general, porque realmente haya una fiscalía autónoma y no nada más hagan como que trabajan y simulen que tenemos un nuevo fiscal que realmente es amigo de todos los otros, que tenemos una fiscalía que es exactamente igual que la otra, y entonces existe otro movimiento que se llama Fiscalía que Sirva, porque estamos exigiendo eso, pero tenemos un movimiento que exige la fiscalía y también tenemos un movimiento que está en contra de la Ley de Seguridad Interior y también tenemos un movimiento de desaparecidos y también tenemos miles de personas asesinadas y justo ese es el problema, que tenemos de todo, ¿no? Y estamos todos tratando de parar el golpe porque ya no podemos, por eso la gente está tan acostumbrada a la violencia, pues porque si te mataron a 23,000 personas el año pasado, pues si te aparece un muerto más, es un muerto más. Une autre question, monsieur demandait la parole tout à l'heure, voilà. Aquí habían pedido la palabra antes, micrófono, por favor. Que tenía mientras veía la película, me parecía que por el acento de la gente, por las referencias geográficas que había en muchos de estos sucesos, estaban en el norte de México, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pero al mismo tiempo hablamos de la generalización de la violencia. También había un caso de Guerrero, de Iguala. En Iguala también es cierto, pero lo que me intriga un poco es cómo esta violencia generalizada ocurre, la pregunta es si ocurre también en lugares como Chiapas, como Quintana Roo, como Yucatán, que son los destinos turísticos principales de México. Justo acaban de levantar una alerta en Quintana Roo para que las personas de Estados Unidos no vayan. Mi pregunta era, ¿cómo es que a pesar de esta violencia, los turistas extranjeros, europeos, de América del Norte, de Rusia, de América Latina, a lo mejor muchos que están en esta sala, siguen visitando México y hacen de México, que México sea uno de los 10 países más visitados del mundo? Justo desaparecieron a tres italianos en México, y justo una de las historias es en la Ciudad de México. Si me permites concluir la pregunta yo quiero preguntar qué es lo que tiene México que sigue atrayendo a tantos turistas. Que es la riqueza. Esa es mi pregunta. ¿Es la riqueza gastronómica? ¿Es la riqueza cultural? ¿Es la calidez de la gente? ¿Qué es lo que hace México tan especial para que a pesar de esta violencia generalizada, tanta gente siga visitando México? Quiero contestar un poquito a tu pregunta. Lo dijo la compañera, tenemos un país bello, con una biodiversidad enorme, pluricultural, multiétnico. Verdaderamente, y lo decía la compañera, somos más los buenos que los malos. Y entonces eso hace tan atractivo, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que los turistas nos sigan visitando. Con respecto a la pregunta que hacía la otra compañera, yo soy médico tradicional. En mi comunidad hago mucho trabajo espiritual con los indígenas. Yo desde mi corazón, yo ya perdoné a quienes me hicieron esto, a quienes nos hicieron esto porque se lo hicieron a toda mi familia. Pero sí exijo justicia, porque ellos andan en la calle y siguen delinquiendo y quién sabe a cuántos más no le estén haciendo lo mismo que nos hicieron a nosotros. Entonces yo sí los quiero ver en la cárcel. Desde mi punto espiritual, desde mi corazón los perdono, pero no deben andar sueltos. Esa gente debe de estar en la prisión. Ahí, perdón, nada más para... Es una de las cosas que quizás ambas preguntas, la de la justicia, qué bueno que van de la mano, ¿no? Una fue... Y luego siguió la otra de por qué sigue viviendo gente en México, casi se podría decir, ¿no? Porque a mí me toca mucho fuera de México tener que explicar México. Y a veces explicarlo en una sola respuesta, ¿no? Desgraciadamente así también funciona todo la era en que vivimos de las respuestas, ¿sabes? Encajonadas, rápidas, de a ver, define qué es lo que está sucediendo, tal, no sé. Y es complicado, ¿no? Porque es una discusión que es larga, es un país heterogéneo, completamente disímil, a la vez, como comenzamos esta discusión, bueno, comencé diciendo, es un país que extrañamente también se quiere mucho a sí mismo y que hay gente que va y que les pica un bichito que los hace volver y volver y volver a México,
porque es un lugar donde creo está mucho en juego las cosas importantes de la humanidad. Es un lugar donde podemos encontrar muchas soluciones y donde podemos reinventar un montón de cosas, un montón de caminos que ya fueron probados, que no funcionaron. Creo que la forma fácil a veces es que o sea, México se volvió a la par, ¿no? México a la par de Brasil hace 10 años, por ejemplo. Brasil era el país de las buenas noticias y México el de las malas noticias, ¿no? A mí me parecía que es lo correcto también, que México esté siendo ese país donde salen donde cada caso se documente, salga a la luz, que cada atropello salga a la luz, por más que no se trate una discusión de quién tiene más violencia, quién tiene menos, o sea, no ese es el punto aquí, no estamos para ver quién está peor, estamos justamente o sea, hablando de que es que no importa si es que hay una persona en Guerrero que está sufriendo este tipo de atropellos, es que no puede suceder más. Y qué bueno que se visibilice, que eso sea, que se esté dando a conocer, que siga así, porque cada día que sucede otra tragedia, que pasa algo, creo que todos lo sentimos como algo, como una parte de nuestro ser que realmente se rompe completamente, y es algo que nos conmueve justamente para poder no solo estar acá hablando de esto, sino para todos desde su lugar poder hacer algo al respecto y poder encontrar también, hacer preguntas abiertas también en torno a la violencia, en torno a todo el tipo en torno al estado de las cosas. ¿Qué justicia queremos justamente? Bueno, ¿cuál es la justicia de los hombres que hoy en día puede darnos esa paz, ¿no? Que puede reconciliar de alguna forma o que puede volver a reencontrarnos? ¿Qué tipo de...? Son preguntas que por más que haya soluciones o digamos métodos o más bien direcciones bastante cortas y directas, pues, perdón por la redundancia, da para una discusión filosófica, social, espiritual, importante también, porque no existe un modelo claro, no existe una solución. No existe, no hay un país que haya demostrado que esto se soluciona de tal forma, ¿no? Nada más, perdón, Très courte réaction et une dernière question ensuite dans la salle. No lo escuché, pero un segundo. Justo esa pregunta es la versión del Estado mexicano, que son en zonas donde está la violencia. Los Cabos, en Baja California, donde van muchos turistas, es ahorita uno de los lugares más violentos en México. En Cancún, Quintana Roo, acaban de levantar ahorita, explotó un barco y encontraron otro barco que tenía una bomba. Esto está pasando en todo el país. Y además, si no pasara en todo el país, como dice Gael, no tenemos por qué dejar solos a la gente de Guerrero que tiene 40 años muriéndose. Dernière question, parce que l'heure avance. Monsieur. ¿Qué tal? Qué bueno que vinieron acá y estamos hablando también de temas de México. Oui. Una de las cosas que quería preguntarles era, ¿no ven posible que sea, o no ven pasando, cambiar la pregunta sobre el tema respecto a la violencia en México? ¿En qué sentido? Nuestro país vive en un sistema de seguridad en este momento, hay un sistema de impunidad. Pero, bueno, todo este sistema de inseguridad, de narcotráfico, comienza a partir del combate contra las drogas. Este combate contra las drogas, como decías, tiene beneficiarios, tiene personas que se benefician de la guerra, y pues por más que nosotros queramos expresarlos, yo desde este punto de vista, ustedes desde allá, no se puede pedir tampoco a una persona que se pare y pida una justicia directa por este miedo que tenemos, ¿no? Por este miedo que probablemente unos podamos sentir desde un lado y otros puedan sentir desde el otro. Entonces, si se cambiara la pregunta a ¿por qué no tratar el tema directamente en el caso del narcotráfico de las drogas? Regresar a preguntar qué función tiene esto dentro de un sistema, en el caso mexicano,
y preguntarse la historia que ha tenido el narcótico como tal dentro de la historia mexicana, porque de muchísimos años atrás México se ha caracterizado principalmente por el producto de la marihuana y bueno, después ya con el avance de la medicina y demás. Merci pour la question. Est-ce que vous voulez répondre? Gracias por su pregunta. Si queréis contestar, por favor. Bueno, estamos ante un panorama muy complejo. No sé, como decía Gael, este tipo de temas es para hablar tanto porque el tema no se responde con una respuesta corta, ¿no? Para entender el tema de la violencia tendríamos que entender el tema de la falta de oportunidades de trabajo. Para entender el tema de la violencia tendríamos que entender la desigualdad social, la desigualdad económica. Para entender la violencia tendríamos que entender toda la violencia que se transmite a través de los medios masivos de comunicación. En el sentido del tema de las drogas específicamente, no es realmente el tema de las drogas lo que ha desatado esta violencia. No es el tema de las drogas lo que ha desatado la violencia. Si hablamos concretamente, el tema del tráfico de drogas existe en México, cuando menos yo tengo documentado nombre por nombre quienes participaban en mi libro Los Señores del Narco, existe por lo menos documentado de que el presidente de la República participa activamente de las décadas de los 70s. ¿Por qué en los 70s, en los 80s, en los 90s no había esta masacre brutal de personas cuando el tráfico de droga estaba ahí, cuando se producía la marihuana, cuando se producía la heroína, cuando se pasaba por ahí la cocaína, y ahora sí? Entonces no estamos hablando solo de un tema que se explica a través del tema de las drogas. Estamos hablando también de un tema que tiene que ver con la injusticia social. Cuando tú ves que la impunidad es generalizada, cuando tú ves que el policía es impune, que el presidente es impune, que el político es impune, que el empresario es impune, que el cura pederasta es impune, la gente llega un momento que dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué si todo el mundo delinque? ¿Por qué si todo el mundo hace aquí lo que se le da la gana, viola, mete, saca? ¿Por qué yo no puedo hacerlo y vivo en esta opresión? Y me parece que ese es el juego perverso de la impunidad. La impunidad genera todo tipo de violencia, porque una gran parte de la violencia no tiene que ver con las drogas. Una gran parte de la violencia tiene que ver con la extorsión. Una gran parte de la violencia tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres. Una gran parte de la violencia tiene que ver con el secuestro. Una gran parte de la violencia tiene que ver con la desaparición forzada. No solo tiene que ver con el tema de las drogas. El tema de las drogas es una proporción del problema, pero no es todo. Entonces estamos hablando de un tema mucho más complejo, donde pienso yo que el ingrediente clave que explica por qué cada vez detona más la violencia es la impunidad que genera aún más violencia. L'impunité, donc, on a bien compris, c'est le mot-clé. O sea que aquí lo principal es la impunidad, esa es la palabra clave. O sea que gracias, agradezco a todos los oradores, los que han venido aquí a compartir su punto de vista, y esperemos que la única persona que hemos visto que se ha quitado la máscara en la película, que ya no esté sola dentro de unos años, porque esperemos que la impunidad se frene en México. Gracias a todos por su participación.